de Solís y Valenzuela, nacido el 10 de mayo de 1624, fue el segundo de los 7 hijos del matrimonio entre Pedro Fernández de Valenzuela y Juana Vázquez de Solís. Pedro siguió los pasos religiosos de su hermano mayor, Fernando Fernández, al estudiar en el Colegio de San Bartolomé, del cual se graduó en 1640, para ordenarse posteriormente como sacerdote alrededor de 1649, teniendo así bajo su cargo distintas capellanías, dentro de las que destacan Usaquén, Tocaima, Soacha, Boza y Monserrate. Los viajes que debía hacer a distintas regiones y municipios lo llevaron a emprender en negocios de tierras que le trajeron grandes beneficios, bienes que sin embargo donaría más adelante a las comunidades religiosas de las cuales formó parte. En cuanto al ámbito literario, Pedro de Solís y Valenzuela escribió numerosas obras, dentro de las que se encuentran Epítome breve de la vida y la muerte del ilustrísimo doctor Bernardino de Almanza, Fénix Cartuxana, vida del gloriosísimo patriarca San Bruno, y el panegírico sagrado en alabanza al Serafín de la Soledad de San Bruno, escrito en 1646 por influencia de su hermano Fernando Fernández de Valenzuela. Sin embargo, su obra más importante es la denominada El desierto prodigioso y prodigio del desierto, que se cree obtuvo su inspiración de un viaje que realizó Pedro de Solís junto con su hermano al convento de frailes agustines del desierto de la Candelaria. Las características de esta obra destacaron a Pedro por sobre otros autores de la época, ya que es considerada como la primera novela latinoamericana que encontró su origen en el Virreinato de Nueva Granada. En 1646 escribe el panegírico sagrado en honor a San Bruno, a instancias de Fernando, entonces en clausura en el convento del Paular de Segovia. La clausura es una forma de vida en algunos conventos donde, para alcanzar un alto grado de recogimiento y silencio, los religiosos se aíslan del mundo exterior y también restringen el contacto de este con ellos. Manuel Briceño dice sobre esta obra de su juventud que, abro comillas, es un modelo insoportable estilo oratorio, alambicado, metafórico, eruditísimo, cargado de citas escriturísticas y clásicas en latín, analítico, rellenado de sabiduría enfarragosa de que algunos predicadores sagrados hacían gala, cierro comillas. En el ensayo biográfico, sacado los escritos del padre de don Bruno Valenzuela. Fue ungido sacerdote en 1649. Trabajó prestando servicios religiosos en varias capellanías antes mencionadas. Los viajes a los distintos municipios y regiones lo llevaron a emprender negocios de tierras, así como la explotación de una mina de esmeraldas en Boyacá. Años más tarde donó las riquezas y bienes obtenidos a las comunidades religiosas de las cuales había hecho parte. Inspirado por el espíritu religioso de su hermano Fernando, participó en la creación de la congregación de ermitaños llamada la Hermandad de la Santa Cruz, ubicada en la capilla edificada en el Cerro de Monserrate, junto con Bernardino de Rojas y otros frailes. Continuando con sus obras benéficas, años más tarde donaría a este mismo convento una biblioteca de más de 300 volúmenes, así como estatuas y cuadros de temas sacros. Pedro de Solís y Valenzuela escribió numerosas obras, pero algunas de ellas se conocen solo por el título: Una retórica cristiana, El despertador de la vida, Asombros de la muerte, y La vida de una religiosa Madre Soberana de San Antonio, entre otras. Entre las publicadas, que ya se han localizado, figuran además del desierto prodigioso, La Fénix Catarzuana, vida del gloriosísimo patriarca San Bruno, dirigida como otras al caballero don Gaspar de Mena, obra en la que por consejo de su hermano solo se imprimieron los 2 primeros cantos, a pesar de haber escrito al menos 200, y un victory festivo para bien y aplauso gratulatorio a la emperatriz de los cielos, reina de los ángeles María Santísima Señora Nuestra, en la victoria de su purísima concepción, que también se atribuye a Bruno. En el proceso de publicación de estas obras, se sabe que su hermano mayor fue crítico y consejero de Pedro. Incluso en algunas es difícil describir el grado de colaboración entre los hermanos. Esta puede ser una explicación de los aportes de su hermano a El Desierto, incluso como figura de inspiración junto a su padre. Casi todos los títulos de su biblioteca son de carácter piadoso y religioso, y se desconoce el paradero de muchos de los que se mencionan en El Desierto Prodigioso.
A su muerte, en 1711, dejó como heredero universal a la Virgen de Monserrate, situada en la ermita. Pidió ser enterrado en Monserrate si moría allí, o en el Templo de las Nieves, donde estaba la sepultura de sus padres y abuelos. Su obra más importante, El desierto prodigioso y El prodigio del desierto, fue escrita alrededor de 1650. Sin embargo, su manuscrito permaneció inédito hasta su publicación el siglo pasado, por parte del Instituto Caro y Cuervo, hace casi 50 años. En este libro se incluyen relatos, poemas místicos y piezas de teatro, mezclando los géneros narrativos, líricos y dramáticos, en una obra que se considera la primera novela escrita en Colombia. La obra es una clara representación del barroco. Esto se puede observar desde el título, pues claramente establece un juego conceptista, enmarcado en la palabra desierto con referencia al convento de los agustinos recolectos de Nuestra Señora la Candelaria y sus alrededores, que vinieron a conocerse como Desierto la Candelaria por la soledad y retiro en que vivían los frailes de la orden, y en el contenido mezclando géneros líricos y narrativos. Basada en el viaje que él emprendió por el desierto con su hermano Fernando y su primo, El desierto prodigioso y El prodigio del desierto presenta elementos fuertemente religiosos y describe también el libertinaje de los indígenas y cómo estos eran castigados. En cuanto a los prodigios del desierto, que son varios, se destacan particularmente los que ocurren en la cueva del ermitaño Arsenio, donde suceden cosas extrañas. Andrés llama al lugar desierto prodigioso, pues después de la desaparición de uno de sus perros que entra a la cueva en busca de un ciervo, cree que puede producir una renovación espiritual en las gentes. Dice: se levantó y miró que el perseguido ciervo, causa de tanto bien, servía de hermoso tapete al altar, pues yacía al pie del con notable quietud y sosiego. Y admiró otro prodigio, que habiendo entrado con él sus perros, o no le vían, o estaban como en el arca de Noé, pues con la misma quietud y sosiego descansaban. Todo cuanto debían más admiración le arrebataba. Oh desierto prodigioso, clamó a voces. Oh misteriosa cueva, oh sepulcro venturoso que a los muertos das vida y a los vivos trasladas a la gloria. Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz discrepa de Jorge Páramo frente al significado de la segunda parte del título, Prodigios del desierto. Para el primero, los prodigios son varios, Pedro y sus acompañantes, así como el ermitaño y sus cartapacios, mientras que para el segundo podría ser solo el hermano de Pedro, Fernando. La mayor parte de los personajes del relato son reales, algunos son familiares y conocidos de Pedro, como sus propios padre y hermano, Pedro y Fernando, Fray Andrés de San Nicolás, su primo, el pintor Antonio Acero de la Cruz, quien los acompañó en el viaje, y Fray Juan del Rosario, colaborador de Fray Cristóbal de Torres en la fundación y primeras actividades del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El desierto prodigioso cuenta la visita de 4 amigos al desierto de la Candelaria, el cual se encuentra cerca de los municipios boyacenses de Ráquira y de Villa de Leyva, donde se encuentra el convento de los agustinos de Nuestra Señora de la Candelaria. Sus protagonistas son muchachos de alto nivel social, que son el autor, su hermano Fernando Fernández, su primo Andrés y el pintor Antonio Acero de la Cruz. El texto narra la fuerte impresión mística que los lleva a seguir una vida religiosa, lo cual define profundamente la temática de la obra. El texto mezcla prosa y verso, e incluye materiales breves, epistolares, biográficos e incluso anécdotas y meditaciones. Básicamente es una obra narrativa, pero también incluye poesía, prosa ascética, biografía, teatro y varias leyendas o cuentos. Está dividida en 22 mansiones, que corresponden a capítulos o más específicamente a ratos de esparcimiento religioso y literario, descansos o permanencias que hoy llamaríamos sesiones, explica Jaime Rodríguez. Las mansiones inician al alba y terminan al anochecer con la advertencia al lector de descansar para que de esta manera se esté preparado para la próxima. La última mansión, la 22, termina abruptamente, por lo que se cree que no fue posible para Pedro de Solís terminar la obra. Son estas las razones por las cuales las características de la obra nos permiten presentarla como representante del barroco. Esta forma de escritura permite una visión completa y compleja del mundo descrito y novelado. Esto es, sin embargo, un problema para el lector actual, pues antes, durante y después de la lectura, se debe someter a un estudio del contexto del material.
y para su explicación se podrían llegar a cortes de contenido como la misma obra produce abruptamente. Claramente no se puede modificar la obra, no se llegaría a apreciar su creación y su unidad narrativa como ficción. Hay que mencionar que no todo lo escrito en los manuscritos es obra de don Pedro. Muchas composiciones en el libro pertenecen a autores y figuras históricas mencionadas en contexto, poetas españoles, y hasta contribución de los otros protagonistas, entre ellos su hermano Fernando. Casi en su totalidad, la poesía es de índole religiosa y moral, y las biografías de personajes en la novela seguramente hayan sido adaptadas por Pedro de fuentes externas. Baltasar Cuartero y Huerta fue el primero en informar sobre la existencia de un manuscrito de la obra, conservada en la Fundación Lázaro Galdiano en Madrid en 1963, en la que le atribuía la autoría del libro a Fernando Fernández de Valenzuela, el hermano de Pedro, que también participaba como protagonista de la obra. Fue Rubén Páez Patiño quien pudo determinar que el verdadero autor de la obra era Pedro de Solís, cuando trabajó en la edición del manuscrito de Madrid, el cual contiene las 22 mansiones originales. Existe un segundo manuscrito, elaborado en Medellín tiempo después. Sin embargo, este solo cuenta con 3 mansiones y varía demasiado del encontrado en Madrid. Fue Héctor Orjuela quien en 1984 preparó una edición derivada del manuscrito de Madrid, donde llamaría a la obra la primera novela hispanoamericana. María Piedad Quevedo explica que, si bien esta operación puede entenderse dentro de un contexto crítico latinoamericano de inscripción del corpus colonial en categorías que probaran la modernidad de la literatura latinoamericana, la selección realizada por el profesor Orjuela dificulta una aproximación a la complejidad discursiva del Desierto Prodigioso y, en esa medida, a sus particularidades históricas. Sobre la autoría de la obra, podemos concluir que a pesar de que se reproduzca la noción de que su dueño y escritor es Pedro de Solís y Valenzuela, los intercambios poéticos que realizan los personajes en la novela y las otras obras de Pedro de Solís nos indican que posiblemente los hermanos Valenzuela estaban entendiendo el significado de autor y practicaban para ello, por lo que el desierto podría ser una escritura colaborativa y colectiva entre los dos sujetos, claro está, teniendo en cuenta la principalidad de Pedro. Piedad Quevedo afirma entonces que el desierto prodigioso defiende también una noción de grupo social de la que no debemos olvidarnos. Es un texto que favorece los privilegios de los criollos de Santa Fe y que se manifiesta a favor de la espiritualidad descalza de la orden agustina, que en el momento de factura del texto estaba siendo atacada por la facción calzada, una disputa que reproduce la de españoles peninsulares y americanos por el gobierno en el Nuevo Mundo. Es claro que para la época de la colonia, el prejuicio sobre la degeneración del clima del Nuevo Mundo se extendía a los nacidos y criados en él. Muchos españoles que vivían en América, sin importar la razón, consideraban que los nacidos en estas tierras eran inferiores física, espiritual, intelectual y políticamente. Esta consideración se respaldaba en numerosos textos que reproducían el prejuicio y legitimaban formas de gobierno colonial. Los criollos eran vistos con sospecha por las autoridades españolas, algunos considerándolos hasta traidores. Quevedo afirma sobre esta cuestión que el desierto prodigioso busca intervenir en esta línea de representación de los españoles americanos, desarrollando una actitud interrogativa sobre el comportamiento y los discursos y formas de escritura de la metrópoli, que en sus declaraciones de verdad y autoridad se muestran insuficientes en los contextos coloniales. Así, al tiempo que el texto descorre la apariencia de verdad de varios discursos, se pregunta por las relaciones entre historia y ficción, realidad y representación, ser y parecer. El texto ilustra el paso de un modo de vida profano a uno espiritual, introduciéndonos a la ficción espiritual. Nos presenta la imagen de un cazador que termina siendo cazado por su presa. En estructura de enigma, cifra, laberinto, emblema, desierto. El cazador, un joven gallardo, confiado y valeroso, es guiado por la presa a lo largo de un camino que termina pareciendo un laberinto, al final del cual encuentra una cueva en cuya entrada lee una inscripción que le advierte en forma de acertijo sobre el mundo que está a punto de descubrir. Habiéndose perdido, se ha encontrado. Solís nos dice entonces: caminando con paso presuroso, por soledades peregrino, ¿a dónde vas, heraldo, haz el camino? Mas tu yerro será cierto dichoso. Finalmente, podemos decir que el desierto prodigioso y el prodigio del desierto nos hace preguntar sobre el lugar de la poesía y de la literatura en general, en la cultura tanto del siglo
XVII como actual. Concluimos que los usos del lenguaje operan como un ordenamiento de los lugares sociales y nos hace plantearnos el lugar de los privilegios y cómo estos reproducen desigualdades, tanto en la época colonial como en la actualidad. Pedro de Solís y Valenzuela figura entonces como el autor de la primera novela hispanoamericana, y a pesar de que en este trabajo nos centramos en ella, motivamos a que se estudien el resto de sus obras, las impresas, pues algunas solo existen como títulos o menciones. Como representante del barroco latinoamericano de la Coliona, es claro que los resultados serán muy interesantes.